Ok, pues muy buenos días. Vamos a comenzar una serie que sin querer la fuimos dando sobre el amor de Dios. Y estamos hablando desde el domingo pasado algunas características del amor de Dios. El domingo pasado vimos 3. El primero dijimos que Dios no tiene atributos dominantes. Todo lo que hay en Dios es Dios. Es decir, no es más omnisciente que omnipotente. Todo en Dios es lo mismo. Simplemente nosotros hemos dividido los atributos de Dios para estudiarlo, para conocerlo. Pero sabemos que Dios es uno. Dios no es divisible, ¿verdad? No es más amor que otra cosa, ¿no? Y lo recalcamos el domingo pasado porque si hay algo que se ha recalcado mucho en la iglesia es el amor de Dios. Entonces pareciera que el atributo dominante es el amor de Dios, pero no es así. También dijimos que el amor de Dios es impasible, que quedó un poquito de duda en algunas, pero cuando hablamos del amor impasible estamos hablando del amor que Dios nos da a nosotros. Eso es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es el tipo de amor que Dios nos da? Impasible, que significa que no varía de acuerdo a su estado de ánimo. Una vez que Dios nos dio su amor, pues ese amor permanece constante, que van a ser algunas características que vamos a ver esta mañana. Y por último dijimos que el amor de Dios es santo. Lo contrario de lo santo, la palabra correcta es lo inicuo. Lo inicuo es lo que no es puro, ¿verdad? Lo que es contrario a la santidad de Dios. Por eso hablamos de los espíritus inicuos. ¿Quiénes son los espíritus inicuos? Los que no tienen nada que ver con la santidad de Dios, que en vez de ser luz son tinieblas, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es santo, y por lo tanto Él no puede amar lo que no es santo, lo que es inicuo, lo que es malo. Entonces si el hombre insiste en vivir en su maldad, pues Dios no puede amar lo inicuo. Entonces, porque es contrario a su naturaleza. Entonces esa sería una explicación por qué Dios no ama al mundo como ama a sus hijos, ¿verdad? Hay un amor especial que le tiene a la humanidad, ya explicamos que sí, ¿verdad? Es un atributo que se le llama ¿cómo se le dice? Se me fue ahorita la onda. Pero Dios tiene un amor especial hacia la humanidad y es parejo para todos, sean sus hijos o no sean sus hijos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de 3 características más del amor de Dios. Hoy hablaremos de 3 más. Padre, en esta mañana te damos gracias, te honramos, te amamos, Señor. Tu amor es inconmensurable, Señor. En verdad, no acabamos de entender, Señor, toda la dimensión, Señor. No podemos medir tu amor, Señor. No podemos calcularlo, no lo podemos cuantificar, Señor, porque tu amor excede, Señor, dice tu palabra, a todo conocimiento. Y por eso, Señor, estas 3 características, Señor, que sirvan a nuestras vidas para conocer esa profundidad de tu amor, Señor. Y tu misma palabra nos dice, Señor, que cuanto más conozcamos de tu amor, Señor, así será nuestra fortaleza, Señor, nuestro crecimiento contigo, nuestra seguridad, Señor. Y que podamos aprender más de tu amor, Señor, que en gran parte, Señor, se ha malentendido, Señor. Se ha distorsionado el amor que manifiesta tu palabra, Señor. Y que esta mañana, Señor, tú sigas aclarando nuestras mentes, que tú sigas disipando cualquier duda en nuestras vidas, Señor. Habla tú en esta mañana, Señor, y que seas tú el que te glorifiques en medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Entonces estaremos hablando de 3 características más del amor de Dios. La cuarta característica sería que el amor de Dios es eterno. Entonces estamos hablando que el amor que Dios nos ha dado nunca dejará de ser. Es un amor eterno. Dice Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4 y versículo 5. Dice, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice,
en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Esto me llama mucho la atención, porque su predestinación se oye seco, ¿verdad? Ay, jole, es fuerte cuando hablamos de la predestinación. Ni siquiera muchos cristianos creen en eso, fíjense, cuando vienen las escrituras. Y no es un pasaje mal entendido. Ya dimos una plática, una enseñanza, hablamos de la predestinación, de cuántos versículos habla de la predestinación, que es algo que de repente choca con nuestra mente, ¿verdad? De repente como quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero habla de la predestinación. Pero en este caso lo que estoy subrayando, que esa predestinación no fue una predestinación seca, sino que la motivación de esa predestinación, dice aquí las escrituras, fue su amor. Que eso hace diferente la predestinación. ¿Por qué Dios nos predestinó? Porque dice que en amor, dice el versículo 5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. ¿Cuál fue su predestinación? Ser sus hijos. No solamente una creación más, sino ser adoptados como sus hijos. Por eso, aunque este versículo podríamos desglosarlo mucho, aquí no caben todos. O sea, yo sé que de repente eso, porque entonces si todos fueran sus hijos, si toda su creación fueran sus hijos, entonces estarían predestinados en la base de su amor. Pero no es así. ¿Verdad? Ya me acordé de la palabra. Cuando digo que Dios tiene un amor general, estamos hablando de una gracia común. Esa es la palabra correcta, gracia común. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se fija si eres bueno o eres malo, si vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. Dios tiene una gracia especial en su humanidad. ¿Por qué? Porque es su creación. Porque el malo puede despertar y comer y aún disfrutar a su familia, hablando de una gente que es mala, perversa, porque Dios tiene una gracia común. Por eso la gente puede, aún siendo malos, tener tiempos de gratitud y de bendición en su vida. Aún el hombre más malo. ¿Debido a qué? A esa gracia común. Que Dios nos da parejo el aire, Dios nos da parejo el fruto. Como decía yo, el que va al mar, Dios le da peces al que vaya, ¿no? No se fija si crece en Dios o no crece en Dios. Hoy Dios nos permitió ver un sol y es parejo para todos. Esa es la gracia común. Pero el amor de Dios no es común. Hay un amor diferente. Aquí cuando habla de que fuimos predestinados en amor, no incluye todos. Por eso Juan 3:16 se necesita aclarar, que ya en su tiempo lo hemos hecho también, ¿verdad? Entonces, la predestinación, entonces estamos diciendo que no fue un acto frío. Detrás de esa predestinación estaba su amor. Entonces, no nos amó porque éramos dignos de su amor. Dice que nos escogió para ser santos y sin mancha. Entonces, cuando Dios nos amó, no éramos santos y teníamos manchas. ¿Y por qué nos escogió? Para predestinarnos y ser esos hijos, ser santos y ser personas sin manchas. No porque éramos bondadosos o porque éramos buenos, sino porque ese era el propósito de Dios, transformar nuestras vidas. Entonces, díganme si no, Dios pudo habernos salvado por muchas razones, sin estar obligados a amarnos. Dios en su voluntad, en su soberanía pudo salvarnos. Pero pónganse a pensar que no necesariamente tenía que incluir su amor. Más sin embargo, Dios quiso amarnos. Porque hay muchas razones por las cuales podríamos mencionar. Pero Dios nos amó porque quiso amarnos. Por eso decimos que Dios no está en ninguna manera a obligarnos a amarnos.
sino simplemente lo hizo porque Él quiso. Entonces, el decreto de amarnos fue un acto desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nos amó? No como la gente dice, no como a veces la iglesia enseña, no como muchos pastores enseñan, porque Dios sabía que entonces tú ibas a hacer actos buenos, que Dios sabía que tú le ibas a amar. Mucha gente así dice, pastores, no, es que Dios sabía que tú te ibas a entregar a Él y que tú le ibas a amar. No, la Biblia dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. La razón o la consecuencia de que nosotros amemos a Dios es porque Él nos amó a nosotros. Es decir, si Dios no nos hubiera amado, nosotros nunca hubiéramos amado a Dios. Eso es porque Dios nos amó y porque Dios nos predestinó es que nosotros podemos amar a Dios. ¿Y cómo es que podemos amar a Dios? Cuando Dios cambia y transforma nuestro corazón. O sea, Dios lo tuvo que hacer. ¿Cómo es posible? O sea, Dios tuvo que cambiarnos para que le pudiéramos amar. Entonces, ¿por qué Dios nos amó? Pues no hay ninguna razón en nuestras vidas. Y siempre la iglesia quiere buscar razones por el cual Dios nos ama. ¿Y saben cuál es la predicación que se dice? Es que eres de tanto valor. Eres de tanto valor. Fíjate, de cuánto valor tienes que Dios derramó su sangre por ti. O sea, están diciendo, tú vales la sangre de Cristo. Eso es una anatema, eso. Tú vales la sangre de Cristo. ¿Cómo comparamos lo sublime con lo gusano? O sea, la sangre de Cristo, cuando hablamos de la sangre de Cristo, casi siempre estamos pensando en su sangre. Pero la sangre de Cristo se refiere a su todo, a su sacrificio. Tú vales el sacrificio de Cristo. Eso no enseña la Biblia. Ni siquiera nada parecido, ni un versículo que pudiéramos confundirlo. No hay nada. No valemos la sangre de Cristo. Eso no dice las Escrituras. Pero la predicación de la autoestima es lo que quiere enseñar a la gente. ¿Para qué? Para complacer a la gente, para que la gente se sienta a gusto. Pero si no, nosotros no llevamos a la gente a que entienda quiénes somos realmente, entonces jamás valorarán el amor de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz y de qué nosotros nos tenemos que arrepentir. Pues que valemos tanto. Por eso ahora nosotros debemos estar seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y por qué decimos que nada nos podrá separar del amor de Dios? Porque el amor de Dios no está basado en lo que nosotros hacemos, sino fue un acto soberano de Dios. Dijimos el domingo pasado, como dice Romanos capítulo 5, que Cristo murió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando no éramos nada. Y ahora que nos convertimos y pecamos, ahora sí entonces Dios nos va a dejar de amar. ¿Cuál es la lógica entonces? Si Dios derramó su sangre y murió por nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ahora que somos sus hijos, ¿cómo nos va a dejar de amar? Si antes no éramos nada, ni pensábamos en Dios, ni amábamos a Dios, estábamos revolcándonos en nuestro pecado y así Dios no amó. Pero ahora nos enseñan que ahora que eres cristiano, que ahora que eres hijo de Dios, que te portas mal, entonces ahora sí, Dios te va a quitar su amor y Dios te va a quitar su salvación. Eso no tiene lógica. Pero ¿cuál es la frase para contradecir esto? Entonces somos cristianos, entonces podemos hacer lo que sea. Bueno, si Dios no ha cambiado tu corazón, entonces tú vas a hacer lo que sea. Pero si Dios ha cambiado tu corazón, no vas a poder hacer lo que sea. Yo les he puesto un ejemplo que a mí se me hace como muy fácil de digerir.
Yo les pongo el ejemplo del conejo, la naturaleza del conejo. ¿El conejo podrá comer carne? Sí. ¿Pero cuál es su naturaleza? Las verduras. Esa es su vida. ¿Cuál es la naturaleza del cristiano? ¿Revolcarse en el pecado? No. ¿Puede pecar? Sí. Y pecamos. Pero ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo de un verdadero cristiano? No pecar. Servir a Dios, agradar a Dios. Ese es el cristiano. El cristiano está pensando, entonces como Dios nos ama y nunca nos va a dejar de amar, entonces me voy a revolcar. Entonces tu naturaleza no ha cambiado. Entonces tú tienes un problema que no entiendes lo que es la regeneración. Si Dios te ha regenerado, entonces no estás pensando en comer carne. Como si un conejo estuviera pensando, entonces, como tengo la libertad, el conejo decide entonces toda su vida comer carne y ya no comer verduras. No, porque no es su naturaleza. Al menos que esa naturaleza fuera cambiada, fuera transformada. En la Biblia no existe la palabra de regeneración. No existe. Dios te regenera y con el tiempo, por un acto de un pecado que tú haces, entonces te regeneras y ya eso que Dios hizo en tu corazón, vuelves a ser una naturaleza pecaminosa. Eso no existe en la Biblia. No hay ni un versículo que nos enseñe que entonces eso pueda suceder en un cristiano. Por eso es muy importante entender la salvación. Por eso mucha gente que va a la iglesia, que cree que es salva y que cree que va al cielo, en realidad no es. ¿Y por qué lo decimos? ¿Porque nos sentimos más que ellos? No, porque su vida está hablando que no ha cambiado su corazón. Que aunque se sabe la Biblia y aunque es fiel a la iglesia, sigue siendo una persona constante, practicante de su pecado. Y miren que mucho de la gente que viene a la iglesia nos puede engañar, pero tú no te puedes engañar. Tú puedes aparentar aquí que alabas a Dios y que eres cristiano, pero tú sabes si eres un practicante del pecado. Y si tú eres un practicante del pecado, no estoy hablando de que tengas una debilidad o un desliz, porque todos los cristianos tenemos debilidades. Pues yo digo una constancia, y que en realidad ni te arrepientes, ni sientes dolor, ni sientes, ni te inmutas porque has ofendido a Dios con lo que has hecho. A eso me refiero. Pero como les han dicho que han recibido a Cristo en su corazón, entonces ellos se creen en su salvación porque han recibido a Cristo. No importa que vivan como el mismo diablo. Eso es un engaño y eso es una mentira. Por eso dice Romanos 8:38. Romanos 8:38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la verdad de las cosas, como dicen los jóvenes, la neta del planeta, muchos cristianos no están convencidos de esto. Pero dice Pablo, porque estoy convencido, estoy segurísimo. No hablando de él, no hablando de que por él entonces Dios lo va a amar eternamente, sino hablando del amor de Dios que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Y dice él, yo estoy convencido de que nada, ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Por eso decimos que una característica del amor de Dios es eterno. Entonces, una vez que hemos sido unidos a Cristo, no hay nada que nos pueda separar de Él. Nada. Una vez que hemos sido unidos a Él. La quinta característica del amor de Dios es que el amor de Dios es soberano. Es decir, con esto, ¿qué queremos decir que es soberano? Que el amor que Dios nos ha dado no está subordinado a nada, a ninguna autoridad. No es que lo tenga que hacer.
porque algo lo esté obligando. No es así. El amor de Dios, que Dios nos ha dado no está subordinado a ningún poder o a ninguna autoridad. Él no nos ama por obligación o porque tenga una deuda con nuestras vidas, una deuda con la humanidad. Él nos ama en completa libertad. Él quiere amarnos y no se ha limitado en nada para poderlo hacer. A eso nos referimos cuando hablamos de su soberanía. Él es soberano. Dice 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál es la admiración de ese amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Nos pudo haber salvado siendo sus hijos? Sí. Ir al cielo, estar en la presencia de Dios, sin que Él sea nuestro Padre, también. Pero dice Pablo, pero miren cuál es su amor. Que Él quiso que nosotros perteneciéramos a su familia, convirtiéndonos en sus hijos y Él siendo nuestro Padre. Dijimos el domingo pasado que los hombres amamos porque recibimos un bien. Porque hay algo que ha llamado nuestra atención. Decíamos, nadie amó a su esposa como Dios, por el puro afecto de su voluntad. Por ejemplo, yo no sé si alguien aquí, o que ustedes conozcan, un amigo, un pariente, alguien se casó con una persona fea, despeinada, sucia, chimuela, pelona, pero se casó por el puro afecto de su voluntad. Dígame si hay alguien aquí. Yo casi estoy seguro que algo vio en ella. No sé, hasta su dinero si ustedes quieren, pero algo vio. Pero como Dios amó por el puro afecto de su voluntad, porque así pasó. Cuando Dios ama de que vienen las bodas del Cordero, ¿con quién que se va a casar? Bueno, pues se fijó con la chimuela, con la pelona, se fijó con aquella que está despeinada, fodonga, y que obviamente la está preparando para las bodas. La está transformando. Pero ¿cómo se fijó? Siendo esa novia, que no había ninguna característica para animarnos a casar. Mas sin embargo Dios así lo hizo. Porque así le tocó a Jesús. Ahora sí que le tocó bailar con la más fea. Y no me van a decir que no. ¿Cómo Dios nos tomó? Muertos. Sin ningún atractivo. Nada que lo inspirara a amarnos. Por eso decimos que Dios no ama porque vio en algo en nosotros. Pues, imagínense. Nosotros nos podemos equivocar y sí creer lo que es una persona y a la mera hora cuando te casas resulta que no es, pero Dios no se equivoca porque Dios todo lo sabe. A Dios no lo podemos engañar, pero Dios, sabiendo aún todos nuestros errores, Dios nos amó. Entonces no existió nada en nosotros que lo estimuló a amarnos. Simplemente quiso amarnos y fue un acto, por eso decimos un acto soberano. Fue un acto soberano. Él quiso amarnos. ¿Y cuántos ejemplos vemos en el Antiguo Testamento de cómo Dios les mostró el amor al pueblo de Israel? Hasta Dios le mandó a un profeta casarse con una prostituta, ¿se acuerdan? ¿Y para qué lo hizo?
para mostrarle cómo es el amor de Dios hacia Israel. Israel, un pueblo que se prostituyó, un pueblo no deseable, un pueblo que engañó a Dios, un pueblo que no guardó sus leyes y sus mandamientos. Mas, sin embargo, ¿qué hizo este profeta? Amó a esta prostituta. Qué difícil, ¿no? Qué mandamiento tan particular. Lo leemos, pero que te lo haya dicho a ti, híjole, hubiera sido muy difícil. Tú dices, Dios, ¿por qué me castigas? Hubieras dicho eso. Pero Dios quiso ilustrarlo a través de una vida, cómo Dios amó al pueblo de Israel. Y cómo este profeta luchó por su esposa, aunque era una prostituta. Así Dios amó a su pueblo. Entonces no me digan los cristianos, no me digan la gente que está en la iglesia que nos amó porque somos de valor especial. Y en sexto lugar, el amor de Dios es constante. Dijimos que el amor de Dios es eterno, pero aquí estamos diciendo que el amor de Dios es constante. Cuando hablamos del amor eterno, estamos hablando de su duración. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Pero cuando hablamos de su amor constante, estamos hablando de su intensidad. ¿Qué tan intenso nos ama? Es decir, no hay variación en su amor. ¿Tenemos un amor eterno? Sí, pero puede ser que en ese amor eterno de repente nos ame menos, nos ame más, nos ame poquito, casi no nos ame. Pero en Dios su amor no hay variación. Dice Santiago 1:17. Fíjense, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo que viene de Dios, todo lo que es perfecto, como su amor, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios nos da es constante. Dice, no hay variación. En sus regalos, como su amor. ¿La sombra se detiene? No, la sombra siempre se está moviendo. Usted se pone y nunca la sombra se va a quedar en un lugar. Siempre hay variación. Dice, no es así con el amor de Dios. No hay cambios en el amor de Dios. Su amor de Dios es constante. Es eterno, sí, va a durar toda la vida. Pero no es que hoy nos ame más y mañana nos vaya a amar menos. Hoy te portas bien, hoy Dios te ame más. Mañana te portas mal y entonces mañana Dios te ame menos. No es así con Dios. Entonces el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones y merecimientos. Es decir, aunque no merecemos su amor, Él nos ama. Seguramente hoy no merecemos su amor, seguramente, no sé, pero Él nos ama, a pesar de que no lo merecemos. Si usted hoy se portó mal, pensó mal, está pensando en hacer algo mal, Dios le sigue amando. Pero no nos equivoquemos. Así como Dios nos ama, acuérdense, Dios a veces tiene que agarrar su vara. Y dice la Biblia, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, en el amor de Dios no hay variación. Todo en la vida está sujeto a cambios. Alguien te puede amar por muchos años. A usted ha visto matrimonios que muchos años y de repente se divorcian porque alguien dejó de amar a alguien. Pero si ya tienen casi 40, 50 años. Y tú dices, no, ellos ya van a morir un matrimonio para toda la vida.
Ya, pero tienen 40, 50 años de casado y de repente te enteras de esos matrimonios que piensas que son para toda la vida, se divorcian. Porque así es el hombre, no es constante. Cuando crees que es constante, cuando crees que ya formaron su vida para siempre, de repente sucede que no es así. Te aman 50 años y un día, por X razón, dejan de amarte. Después de 50, 60 años. Pero en Dios no hay un día en el que Dios te diga, hoy ya no te amo. Fíjate, fulanito de tal, que hoy ya no te amo. Te amé y te dije que te iba a amar con amor eterno, pero resulta que hoy no te voy a amar. Hoy no te amo. No, así no es Dios. Y yo sé que a veces es difícil entender eso porque siempre queremos compararlo, contrastarlo con nuestro amor, pero no es igual el amor de nosotros que el amor de Dios. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿Se acuerdan de ese de Malaquías? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Es decir, pese a que el pueblo de Israel había despreciado, profanado su nombre, trayendo la ofrenda robada, lo cojo, lo enfermo, ni siquiera le daban lo mejor a Dios. Tráete el cabrito, ese que ni siquiera se nos antoja para comerlo, eso se lo vamos a dar a Dios. Tráiganlo. Y Dios dice, oye, ustedes ni siquiera lo presentarían a su rey. Ni siquiera ustedes serían capaces de presentar este regalo a alguien. Pero sí me lo dan a mí. ¿Y saben qué es lo que les está diciendo aquí? Mas sin embargo, de que ustedes sean tan infieles, que no me tratan como su Señor, que no me tratan como su Rey, yo les sigo amando. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor. Reconocemos que hay mucho por aprender de ti, Señor. Hay muchas cosas, Padre, que necesitamos seguir ajustando en nuestras vidas. Que podamos digerir, Señor. Que podamos entender. Porque en esa medida, Señor, iremos valorando más todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora sabemos, Señor, que nos amas, Señor. Y esa es nuestra seguridad, Señor. Podemos estar confiados, Señor, que tenemos un amor eterno. Un amor que no tiene fin. Pero que de una vez por todas, Señor, entendamos que no es por nosotros, Señor, que no es nuestras razones. No es un premio, Señor, a nuestra labor, a que hoy nos portamos mejor que ayer, Señor. Tú nos amas, Padre, y porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito, Señor. Y acabamos de leer, Señor, que fuimos predestinados en amor, pero ahí es claro, Señor, para ser santos, para ser sin manchas, Señor. Nadie que ha sido predestinado, Señor, está pensando en revolcarse en el mundo. Nadie que tú hayas escogido, Señor, desde antes, Señor, de que tú crearas este universo, Señor. Nadie, Señor, puede decir, Señor, que se puede revolcar en el lodo, Señor, y decir que tú le amas, Señor, cuando en realidad, Señor, tus propósitos, Señor, tus planes son perfectos, Señor, y tienen que ser congruentes a esos planes, Señor. Por eso un verdadero cristiano, Señor, un verdadero hombre que tú has cambiado, que tú has transformado, no vamos a ver en su corazón un deseo fuerte, terrible, de quererse revolcar en el pecado, Señor,
y decir que tú lo amas, Señor. Eso no existe, Señor. Eso no hay en un verdadero cristiano, Señor. La gente se equivoca, Señor, cuando quiere justificar, Señor, que de alguna manera nos tenemos que ganar tu amor, que de alguna manera, Señor, tenemos que sentir que nos ganamos la salvación, porque no han entendido, Señor, que fuimos predestinados, Señor, para ser santos. Y es lo que necesitamos ver, Señor, en la vida de la gente, Señor, en la vida de aquellos que dicen amarte, en aquellos que dicen que son cristianos, aquellos que dicen que han nacido de nuevo, Señor. Tenemos que ver ese caminar constante de santidad en su vida, Señor. Y para que no haya ninguna duda, Señor, tu palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor, Señor. Nadie, Padre. Por eso no estamos justificando, Señor, no estamos invitando a que la gente pueda pecar, Señor, porque tú nos amas de cualquier manera, porque no importa lo que seamos, Señor, eso no estamos hablando de eso. Porque sería incongruente, Padre, tu enseñanza con esa predestinación, Señor, de que en amor nos predestinaste para ser santos, Señor. Y yo espero que esta mañana, Señor, muchos que escuchen esta prédica, Señor, puedan entender, Señor, que todo tiene, Señor, un orden. Todo tiene congruencia, Señor, en tu palabra, Señor. Y no porque somos salvos, sino porque nos ames eternamente, entonces el verdadero cristiano entonces sienta que se necesita revolcar en el mundo, Señor. Que tenga esa libertad, Señor, porque eso no existe en alguien que ha sido transformado, en alguien que ha sido cambiado, Padre. Señor, prepáranos para la semana que viene, Señor. Prepáranos para ese día especial, ese día que queremos recordar, Señor, con gusto, con gozo, Padre, y que vengamos contentos, Señor, este domingo, Señor, para celebrar, Señor, todos juntos la resurrección de nuestro Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.